Eh, yo soy Laura Basabe, una de las profesoras que va a estar a cargo de este seminario, junto con Damián Tornese. Damián, saludá si te ubican. Nosotros somos los responsables del diseño de toda la propuesta de este curso, y nos van a acompañar tres tutoras, que son Agustina Patrici, que está por ahí. Agus, saludá. Agustina Patrici, Hola. Sol Cordovero, que está también por acá. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, y va a estar también Brenda Leal Falduti, que se está incorporando en un ratito. Nosotros vamos después Damián les va a contar más detalladamente toda la dinámica de trabajo, pero en principio nos encontraríamos todos los miércoles de esta hora en encuentros electrónicos, y después Agustina, Sol y Brenda vamos a formar tres grupos dentro del campus, las responsables de acompañarlos más en el día a día. Bueno, vamos a empezar. El seminario se llama Evaluación de los Aprendizajes. Vamos a trabajar focalizándonos en lo que sería un subconjunto de lo que es la evaluación educativa. La evaluación educativa es un campo muy amplio que abarca la evaluación de distintos subobjetos vinculados a la enseñanza. Por ejemplo, la evaluación del currículum y planes de estudio, la evaluación de desempeño docente, la evaluación de los aprendizajes, evaluación de los materiales didácticos. Todo eso es un gran campo que es la evaluación educativa. Nosotros nos vamos a focalizar en la evaluación de los aprendizajes, ¿sí?, en este seminario. Yo les hablé de estos distintos subobjetos que pueden ser objeto de la evaluación, pero en realidad uno los junta dentro de un campo de evaluación educativa, pero cada tipo de evaluación tiene su propia metodología, ¿sí? Nosotros nos vamos a focalizar en la evaluación de los aprendizajes. No, claro. Ustedes, El que llame va a volver, ¿no? a ver si podemos, para que no haya ruido de fondo, o les pedimos que se muteen los que no estén muteados. Todos ustedes son docentes universitarios con distintos años de trayectoria en la docencia. Entonces nosotros asumimos que ustedes tienen un conjunto de experiencias sobre la práctica de evaluación de los aprendizajes y un conjunto de conocimientos de categorías conceptuales. Nosotros en este seminario nos proponemos, en primer lugar, que ustedes puedan sistematizar esa experiencia y ese conocimiento a partir de aportes teóricos, ¿no? Que uno puede decir, esto que yo hacía o esto que yo pensaba tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro. En segundo lugar, intentar ampliarles los horizontes de las alternativas metodológicas que hay para afrontar la evaluación, y también poder abrir, digamos, un conjunto de prácticas innovadoras, la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, lo que les vamos a pedir a ustedes es permanentemente un trabajo de reflexión, digamos, sobre la propia práctica a partir de las conversaciones que vayamos teniendo en estos encuentros y a partir también de las lecturas, ¿sí? El seminario, bueno, después Damián les va a contar un poco toda la estructura del campus y los materiales que tienen a disposición. Hoy estamos empezando con la unidad 1, yo voy a empezar directamente y después les vamos a contar la estructura conceptual del programa. Y voy a compartir una presentación en PowerPoint que me va a acompañar en la presentación. ¿Se está viendo bien? Sí. Bien. Sí, perfecto. Arrancamos entonces. Cuando hablamos de evaluación, tenemos que hablar necesariamente de enseñanza y de aprendizaje. Son como tres conceptos sumamente relacionados. Pero la evaluación, al igual que otros conceptos que usamos en didáctica, como planificación, por ejemplo, son conceptos que no son inherentes al campo de la didáctica, sino que forman parte también de otras actividades. La actividad de evaluación forma parte, es una parte inherente, un componente inherente a cualquier actividad intencional.
Seamos conscientes o no, lo hagamos sistemáticamente o no, siempre que emprendemos una actividad intencional, es decir, una actividad dirigida a conseguir cierta meta, llegar a un lugar, poder elaborar un producto, etcétera, acompañamos nuestra acción con algún mecanismo de evaluación, vamos monitoreando en qué medida lo que hacemos nos va acercando al resultado esperado, ¿no? Vamos a un lugar y vamos consultando el mapa, a ver si vamos bien, si nos estamos desviando, si estamos haciendo, no sé, una receta de cocina, vamos mirando la receta, cómo nos está quedando, a ver si se está ajustando. Es decir, la actividad humana intencional siempre se acompaña de algún mecanismo de evaluación. La enseñanza es una actividad intencional y sistemática dirigida a un resultado, ¿no? Que tiene que ver con el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Entonces, la evaluación es un mecanismo inherente a la práctica de enseñanza. No nos gustaría verla como un requisito externo, ¿no? Muchas veces sabemos que la evaluación tiene su complejidad y muchas veces los docentes decimos, a mí me gusta enseñar, pero la verdad que evaluar no. Y lo vemos como un requisito, una exigencia externa, pero en realidad es una parte constitutiva de la enseñanza. ¿Cómo se relacionan evaluación, enseñanza y aprendizaje? Vamos a ver las relaciones más genuinas. En primer lugar, la evaluación permite al estudiante conocer cuál es su progreso, en qué medida va en la dirección correcta, en qué medida lo que está haciendo responde a las expectativas del sistema de formación. En segundo lugar, localizar cuáles son las dificultades, los errores, y en función de eso reorientar los esfuerzos, ¿sí? A lo mejor estudiaron, pero no de una manera que les permitió llegar suficientemente preparado al tipo de examen, o no estudiaron lo suficiente, o se hicieron resúmenes cuando no entendían todavía bien los textos, estudiaron los resúmenes y entonces después había errores conceptuales, etcétera. Pero también la evaluación tiene algunas funciones en relación con la enseñanza. En primer lugar, permite al docente apreciar cuáles son las adquisiciones que van haciendo los estudiantes. En segundo lugar, permite también ir ajustando la ayuda pedagógica en función de la constatación que hay del avance de los estudiantes. Y finalmente, la evaluación revierte también sobre, o debería revertir sobre una evaluación de la propia enseñanza, si el plan de trabajo fue el adecuado, si los tiempos en relación con los contenidos a enseñar eran adecuados. O sea, debería permitir evaluar la propia planificación, las propias prácticas de enseñanza y también las propias prácticas de evaluación. Vamos a ver dos definiciones y a partir de estas definiciones vamos a tratar de extraer cuáles son los componentes básicos del proceso de evaluación. Yo tomé dos definiciones, pero en general son todas muy similares, ¿no? Enfatizan algunos aspectos por sobre otros, pero son todas similares. La primera es de Alicia Camiglioni. Por ahí leo con algún desajuste porque como tengo la ventanita de las caras no veo completo. Dice, evaluar consiste en principio en emitir juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas, planes. Estos juicios tienen una finalidad, la evaluación no tiene un fin en sí misma, no se evalúa por evaluar, se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un proceso. Si ustedes tuvieran que marcar con resaltador cuáles serían las palabras claves de esta frase, ¿cuáles marcarían? ¿Qué elementos aparecen que ustedes marcarían con resaltador? Emitir juicios. Juicios de valor. ¿Qué otro? Toma de decisiones. Una finalidad. La finalidad, sí. Finalidad, juicios de valor, toma de decisiones. Finalidad, proceso. Y un proceso. Un proceso, marcha de un proceso. Sobre la marcha de un proceso.
Eso, perfecto, perfecto. Vamos a ver otra. Evaluar consiste en recoger un conjunto de informaciones reconocidas como suficientemente pertinentes, válidas y confiables y examinar el grado de adecuación entre ese, es decir, conjunto de informaciones y otro conjunto de criterios considerados suficientemente adecuados a los objetivos fijados al comienzo o ajustados durante el camino a fin de fundamentar una toma de decisión. ¿Qué elementos nuevos aparecen en esta definición? Informaciones y adecuación. criterios. Objetivos. La adecuación Información. a criterios, sí, aparece la idea de adecuación a criterios, alguien dijo la adecuación a objetivo. Informaciones y criterios. Toma de decisión. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Estaba en la otra, ¿no? Nuevo aparece la idea de los criterios y la idea de, alguien dijo por ahí, la idea de informaciones. Claro. Sí. Lo que veo, lo que por ahí puedo observar yo, que en esta definición, evaluar implica la puesta en marcha de acciones. En este caso, el recogimiento de información, de un conjunto de información. Absolutamente. Hay procesos de recolección sistemática de información. Vamos a ordenar ahora estos elementos y después vamos a mirar un gráfico que ustedes lo tienen en el texto de Ravela. ¿Cuáles son los procesos inherentes a todo acto evaluativo? En primer lugar, clarificar qué decisión tengo que tomar. Como decía Camillioni, no se evalúa por evaluar, se evalúa para tomar una decisión. Ahora vamos a ver qué tipo de decisiones se toman. Pero lo primero que yo tengo que clarificar es para qué estoy evaluando. Estoy evaluando para ver si un alumno ingresa o no ingresa a un trayecto formativo, para ver si egresa, para ver cómo ve en el medio. Entonces, la evaluación, si bien la toma de decisiones, ustedes la ven al final, que es el punto 4, si bien la toma de decisiones sería como el último eslabón del acto evaluativo, es como que desde el inicio condiciona un poco cuál va a ser la evaluación. La primera decisión, entonces, es clarificar para qué estoy evaluando, qué decisión tengo que tomar. Y en función de eso, y asociada a esta primera pregunta, viene la segunda, que es qué información necesito para tomar esa decisión. ¿Sí? Este es el primer paso de todo acto evaluativo. ¿Qué decisión tengo que tomar y qué información necesito? En este primer punto es muy importante lo que Ravela llama la construcción conceptual de la realidad de evaluar. Cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes, estamos hablando de la evaluación de un fenómeno que no es directamente observable, no es de captación directa. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Uno toma como una medición de los aprendizajes de los alumnos y eso me da una medida, ¿no? Como con otras variables que uno las puede medir directamente, ¿no? El peso, uno lo pone en una balanza, esto pesa 900 gramos. O algo mide tanto. En el caso de los aprendizajes, la dificultad es que estamos evaluando, en definitiva, procesos que están en la mente de los estudiantes, y eso no es directamente observable. Entonces, ahí hay una operación que es la que Ravela llama la construcción conceptual de la realidad, que sería algo así como definir ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuál es la evidencia empírica que me va a dar cuenta de ese estado final deseado? ¿Sí? ¿Qué es a qué vamos a llamar pensamiento crítico, razonamiento matemático? ¿Sí? En términos más empíricos, ¿qué indicadores voy a yo utilizar para definir esa realidad a evaluar? Por eso Ravela dice, es una construcción conceptual. Les pongo un ejemplo que por ahí es más claro, de que cuando uno habla de evaluación de los aprendizajes. Vieron que en los últimos años cobraron mucho vigor lo que son los operativos de evaluación de la calidad de los sistemas educativos, ¿no? Hay operativos
internacionales, como las pruebas PISA, que periódicamente salen en los medios de comunicación, y operativos nacionales, ¿no? Que son operativos para evaluar la calidad de los sistemas educativos. Entonces, fíjense que definir qué voy a entender por calidad educativa es una operación que no es nada sencilla, porque yo podría evaluar la calidad educativa a través de los logros de los estudiantes, podría evaluar la calidad educativa a través de la infraestructura edilicia, a través de la formación de los docentes en ejercicio, a través de la dotación de recursos que hay en las escuelas, etc. En estas pruebas, cuando se iniciaron en Argentina los operativos nacionales de evaluación, la primera definición era muy amplia, se evaluaba por un lado el rendimiento de los estudiantes medidos a través de pruebas, pero se evaluaba también mediante entrevistas, cuestiones que hacían a las condiciones institucionales, etc. Con el tiempo este concepto de calidad quedó más restringido a los logros de los estudiantes en ciertas materias, inicialmente matemática y lengua, y después se fueron incorporando otras, ¿no? Pero fíjense que hay un proceso entre lo que yo defino como calidad, o entre la intención de evaluar la calidad de los sistemas, cómo defino calidad, y de acuerdo a cómo defina es que voy a definir los instrumentos de evaluación. La calidad educativa no es algo que yo pueda ir a las escuelas y observar. Tengo que hacer una construcción conceptual. Es como en investigación, cuando uno dice que para una variable hay que definir las dimensiones, las subdimensiones y los indicadores, ¿sí? No es que voy a observar directamente la variable, tengo que operacionalizar esa variable, y lo que voy a observar es ciertos indicadores a partir de esa definición operacional que yo haga. El segundo paso, una vez definida esa realidad, tal como yo la voy a aprender, es generar los instrumentos de recolección de información, que es algo que aparecía en la segunda definición. Voy a definir en función de esa construcción conceptual de la realidad los instrumentos que necesito para recoger evidencia empírica. El tercer paso es contrastar eso que aparecía en la definición de Jean-Marie de Quetel, contrastar la evidencia empírica con esos criterios que aparecen en la construcción conceptual de la realidad, y finalmente tomar las decisiones. Yo les voy a mostrar acá un cuadro. Esperen que primero acá les quería mostrar que un poco este índice, digamos, estos procesos inherentes al acto evaluativo son los que estructuran nuestro programa. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las decisiones que pueden guiar la evaluación. En la unidad 2 vamos a ver los distintos tipos de instrumentos para recoger evidencia empírica, y en la unidad 3 vamos a ver lo que tiene que ver con el juicio de valor y la toma de decisiones. Esperen que acá a ver, se me cerraron las ventanitas, a ver si puedo. No. Esta es otra manera de presentar lo mismo que les venía diciendo, ¿sí? Este cuadro está tomado de Ravela, de Pedro Ravela, que es uno de los autores que ustedes tienen en la bibliografía de la unidad 1. Ravela es uno de los que dice la realidad no se evalúa de manera directa, y esta raya que él pone quiere reflejar como esta distancia que hay entre la realidad y lo que yo construya como la realidad de evaluar. A esa construcción, esa construcción conceptual de la realidad de evaluar, él lo llama referente de la evaluación. Entonces dice, él utiliza esta línea gruesa en el medio para mostrar la opacidad, la distancia que hay entre la realidad y la necesidad de hacer una construcción de lo que voy a evaluar. Entonces dice, la evaluación consiste en recoger evidencia empírica de esa realidad de evaluar, contrastar la evidencia empírica con ese referente, esa construcción conceptual de la realidad da lugar a ciertos criterios, a cierta visión ideal de cuál es el estado de cosas a lograr,
podemos pensarlo en términos de los objetivos de aprendizaje, ¿no? Esa construcción conceptual. Queremos que al final de mi material los alumnos sepan todo esto, y uno después puede desagregar respecto a esto, todo esto tienen que saber. Esa sería la construcción conceptual de la realidad. Entonces, la información yo la recojo a partir de esos criterios. Entonces, contrastando la evidencia empírica con esos criterios, es que se formula el juicio de valor y se toman las decisiones. El juicio de valor siempre implica un trabajo de contrastación entre la información que recojo y algunos criterios. Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Vamos a empezar ahora con el tema de la decisión que puede guiar la evaluación. Hay muchas definiciones sobre las funciones, los propósitos que puede tener la evaluación, hay muchas clasificaciones. Nosotros tomamos una que nos parece muy simple y muy clara, que pertenece a Linda Alial. Linda Alial caracteriza, digamos, las distintas funciones que puede tener la evaluación, las distintas decisiones, en función de la ubicación en el trayecto de formación. Cuando la evaluación, vamos a empezar por la más conocida por todos o la más visible y evidente. Cuando la evaluación se ubica al final de un trayecto de formación, hablamos de evaluación sumativa y tiene una función de certificación. Es decir, de acreditar que el alumno reúne las condiciones o los requisitos establecidos en el programa de una materia, o cuando es una tesina al final de una carrera, que ha cumplido con todas las condiciones previstas en el plan de estudios, ¿no? Esa evaluación que se ubica al final se llama sumativa o certificativa. Cuando la evaluación se ubica al inicio de un sistema de un trayecto de formación, Alial habla de evaluación pronóstica. ¿Por qué pronóstica? Porque uno hace alguna especie de predicción entre lo que estoy evaluando ahora y lo que va a poder hacer el alumno. Por ejemplo, yo hace muchos años ingresé al profesorado de educación preescolar, había un examen de ingreso donde nos tomaban a los aspirantes una prueba de selección que incluía cantar unas canciones, nos daban un cuento, poder contar el cuento, ilustrarlo y hacer algunas destrezas, rol adelante y rol atrás. Entonces, fíjense que esa evaluación, en esa evaluación se asumía que había alguna relación entre eso que se pretendía que uno hiciera al inicio con lo que iba a tener que poder hacer después. Por eso uno habla de evaluación pronóstica, porque se asume que si el ingresante puede o no puede hacer tales cosas, no va a poder o va a poder hacer tales otras después, ¿sí? Entonces, por eso la función es pronóstica, y las funciones que cumple ahí la evaluación pueden ser las funciones más visibles, ¿no? Puede ser una evaluación orientada a la selección, ¿no? Por ejemplo, o al ordenamiento. Por ejemplo, en los colegios universitarios de la Universidad de Buenos Aires hay un examen de ingreso. Se hace un orden entre los alumnos, desde los que obtienen mejores notas a menos notas, e ingresan solo algunos, ¿sí? En función de ese ordenamiento. Pero hay otra función que puede tener esta evaluación inicial, que es la de orientación. Uno puede al inicio de una materia o tener una conversación o incluso administrar una encuesta, un breve cuestionario, para tener una idea acerca del nivel de dominio que tienen los estudiantes de ciertos conceptos o procesos que en la materia que uno dicta considera centrales, ¿no? Como para poder dar una orientación o reforzar algunas ideas. O a veces cuando uno empieza un tema, uno puede, no al inicio de la materia, sino por ejemplo al inicio de un tema, preguntarle a los alumnos, cuando yo digo tal palabra, díganme qué les viene a la mente. Entonces, a partir de las palabras que los alumnos mencionan, uno tiene algún panorama de qué ideas previas tienen, ¿sí? Entonces, yo les mencioné acá
dos sentidos que puede tener esta evaluación inicial. Un sentido más fuerte de una evaluación inicial orientada a una selección, donde hay consecuencias más fuertes sobre el estudiante, y un sentido con consecuencias más débiles en el sentido del impacto, donde es simplemente una evaluación orientada o encaminada a la orientación del estudiante. Vamos a ver la del medio, la evaluación formativa. La evaluación formativa es una evaluación que se da durante el trayecto de formación. Ahora, no es únicamente la ubicación en el medio lo que le da el carácter formativo. Porque, por ejemplo, es común que las materias en la universidad tengan un examen final y 2 exámenes parciales, ¿no? Entonces uno decía, bueno, el final, uno podría decir, el final es la evaluación sumativa y los parciales son evaluación formativa. Pero no es tan así, porque si la aprobación de los parciales es un requisito para poder acceder al final con una determinada nota, entonces ahí esos parciales tienen en cierto modo también una evaluación sumativa de certificación. Hay también una función formativa porque seguramente el alumno, a partir de esa calificación que recibe, los comentarios que le hace el docente o las explicaciones adicionales que le da, seguramente puede ajustar su proceso. Pero ahí estaría mezclado. En cambio, hay otras evaluaciones formativas que son puramente formativas. Por ejemplo, si uno pide algún tipo de trabajo a los estudiantes que no tiene calificación, o si hay una producción más compleja que se entrega en determinado momento y uno va teniendo encuentros o entregas intermedias donde va dando retroalimentación a los estudiantes, ahí es una evaluación más puramente formativa. Ahora vamos a profundizar en la idea de evaluación formativa. Pero lo que les quiero señalar es que Alial dice que cuando la evaluación está al principio y al final, lo que se busca es asegurar el ajuste entre las características de las personas, de los alumnos, y las exigencias del sistema de formación, ¿no? Ella está pensando en esta evaluación inicial que es como de selección, ¿no? Entonces es ver si los aspirantes, en este caso, se ajustan a las expectativas del sistema de formación. Y la evaluación sumativa lo mismo, es ver si alguien cumplió con todas las exigencias del sistema de formación. En cambio, dice Linda Lial, en el caso de la evaluación formativa, más bien lo que se busca es lo inverso, ajustar el sistema de formación a las dificultades, al nivel de avance de los estudiantes. Ahora vamos a, esperen que les quiero señalar una última idea de Ravela. Ravela, en el capítulo 1 que ustedes tienen que leer, habla de distintas funciones, ¿no? De la evaluación. Ahí, como él está hablando de la evaluación educativa en general, no solo de la evaluación de los aprendizajes, aparecen funciones que por ahí están más vinculadas a la evaluación de instituciones o de desempeño docente, como por ejemplo la acreditación, ¿no? La acreditación sería una evaluación sumativa, pero de una institución, no de una persona. Pero lo que nos interesa del trabajo de él es que él distingue entre la evaluación que tiene consecuencias débiles y consecuencias fuertes. Consecuencias fuertes son aquellas evaluaciones que tienen gran impacto sobre la vida de las personas. Por ejemplo, la evaluación sumativa tiene consecuencias fuertes porque la persona aprueba o no aprueba. O una evaluación inicial que está orientada a la selección es una evaluación de consecuencias fuertes. En cambio, hay evaluaciones que son de consecuencias débiles, que son evaluaciones no para el control, sino para la mejora, que sería la evaluación formativa y la evaluación esta inicial, pronóstica, pero cuando está vinculada a la orientación y no a la selección. Vamos a hacer un zoom ahora en la ventanita de la evaluación formativa.
Lo que les hago como una historia rápida del concepto, pero que me parece que puede esclarecer un poco, porque muchas veces surge la discusión, pero esto es evaluación formativa, no es evaluación formativa. Entonces les hago un poquito la historia muy rápidamente para después distinguir dos momentos, ¿sí? Esta historia, para el que le interese profundizarla, tienen en el trabajo de Alicia Camiglioni, que está en la bibliografía optativa, un trabajo que se llama sobre la evaluación formativa de los aprendizajes, y ustedes tienen un capitulito de Philippe Perrenoud que habla de la evaluación formativa en la bibliografía obligatoria. La idea de evaluación formativa, fíjense que es bastante reciente, uno ya no es tan joven, entonces todo le parece reciente, pero de evaluación formativa se empieza a hablar a fines de la década del 60, no es un concepto que viene de larga data. Lo acuña Michael Scriven, pero inicialmente él lo utiliza para hablar de la evaluación del currículum y de planes de estudio. O de materiales didácticos. Cuando se hacían materiales didácticos o un plan de estudios, antes de de implementarlo, se hacía una evaluación para ver cómo funcionaba, y esto se llamaba evaluación formativa porque daba forma final a los materiales. Pero el concepto de evaluación formativa surge, digamos, referido al currículum, al plan de estudios, a los materiales didácticos. Benjamin Bloom, también fines de la década del 60, es un autor que acuñó un concepto que se llama pedagogía de dominio, que a fines de los años 60 dijo algo que hoy por ahí es más cercano a todos nosotros, pero él afirmó que todos pueden aprender, que la diferencia está en el tiempo que le puede llevar a cada uno, ¿no? Fíjense que en esa época, años 60, Estados Unidos, estaban todas las ideas de cociente intelectual. Entonces la idea de que todos podían llegar a los mismos resultados y que lo que cambiaba era el tiempo que les iba a insumir, era una idea bastante revolucionaria. Entonces él traslada esta idea de evaluación formativa al campo educativo, al campo de la evaluación de los aprendizajes, pero lo ve como un momento, una evaluación muy sistemática, un momento separado de los procesos de aprendizaje. No tenía calificación la evaluación formativa para Bloom, pero era como que un mecanismo a partir del cual al final de una unidad didáctica se implementaba un test para ver si el alumno estaba en condiciones, tenía los prerequisitos para pasar a la siguiente unidad didáctica, ¿sí? Después otros autores toman también la idea de evaluación formativa y abren como que puede haber algunos mecanismos más informales para la evaluación formativa. Por ejemplo, que puede basarse en la observación del docente de los alumnos mientras trabajan, etc. Es decir, no era un momento tan separado de la enseñanza y hay como mayor fusión de la evaluación formativa con las actividades de enseñanza. Pero todavía había una idea más cibernética, decimos, de la evaluación formativa, ¿no? A partir de la evaluación formativa se daba feedback para realimentar el sistema. En un segundo momento empiezan a aparecer autores que cuestionan alguno de estos supuestos. Por ejemplo, Jean-Marie de Quetel, que es la autora que mencionamos, habla de la pedagogía de la integración y lo que cuestiona es que el aprendizaje pueda pensarse como una sumatoria de manejo de unidades menores, sino que más bien el aprendizaje funciona por reestructuración, ¿no? No es por adición. En segundo lugar, Linda Lial lo que plantea desde una perspectiva más constructivista es que lo importante es poder entender cuáles son las representaciones que tiene el estudiante de la tarea y cuáles son las estrategias que utiliza para resolverlo. Es decir, hay como un enfoque más clínico, como que no nos alcanzaría para la evaluación formativa con administrar un test en algún momento, sino que hay que buscar instrumentos que sean más sensibles
a los procesos mentales que siguen los estudiantes en la resolución de una tarea, ¿no? Les voy como dando pinceladas de cómo va evolucionando la idea de evaluación formativa. Entonces, de Kettel plantea que hay que usar otras estrategias, que se pueden usar test puntuales, etcétera, pero que también hay que analizar, observar los alumnos cuando trabajan, qué procedimientos de resolución siguen, escuchar lo que discuten cuando trabajan en grupos en la resolución de una tarea, incluso también entrevistas con los estudiantes, tratar de entender el origen de los errores, si los errores son errores porque les falta información, si son errores, lo que se llama errores constructivos, que obedecen a una comprensión no ajustada pero inteligente de la tarea a resolver. Philippe Renou, que es el trabajo que ustedes tienen que leer, hace una defensa muy fuerte de la evaluación formativa. Dicen que la evaluación debe dejar de estar al servicio de la creación de jerarquía de excelencia, de jerarquías de excelencia, al servicio de la selección, y que tiene que estar al servicio del aprendizaje, que tiene que convertirse en un regulador del proceso del aprendizaje de los alumnos. Entonces dice, en general la enseñanza ya incorpora de por sí ciertas prácticas más intuitivas de evaluación formativa. Cuando uno está dando clase y los alumnos hacen preguntas, uno se da cuenta por las preguntas si están entendiendo, no están entendiendo, si algo quedó confuso. Entonces, y en función de eso corrige, da información adicional, etc. Cuando los alumnos están trabajando en clase, uno pasa por los grupos, va haciendo ajustes en función de alguna interpretación que hace de cómo ellos están entendiendo algo, ¿no? Entonces él dice, la enseñanza implica ya cierta práctica intuitiva de evaluación formativa. El tema, dice él, es cómo pasar de la intuición a la instrumentación. ¿Cómo hacemos que estas prácticas de evaluación formativa sean más sistemáticas? Ahora, él ahí encuentra obstáculos. Imagínense cuáles pueden ser los obstáculos para una evaluación formativa más continua, más sistemática. El tiempo. El tiempo. Todos sabemos que tenemos programas muy extensos, pocas clases, y entonces hacer prácticas más continuas de evaluación formativa insume más tiempo. También la propia formación de los docentes, poder entender cuál es la representación del alumno de la tarea, qué ayuda a darle, qué corregirle, requiere mucha experiencia. Los docentes veteranos es como que ya sabemos, porque ya tenemos como una especie de inventario de los errores habituales de los estudiantes. Pero los docentes más novatos pueden tener más dificultad para identificar el origen del error del alumno. Por ahí pueden decir esto está bien o esto está mal, pero no les pueden decir, ¿sabés qué pasa? Vos estás entendiendo el concepto en el sentido que tiene en el lenguaje natural, y acordate que acá estamos usando el concepto para referirnos a esto. Entonces eso es lo que a vos te lleva por otro camino. Entonces eso requiere mucha formación y mucha experiencia docente. Además de los tiempos, la cuestión de los espacios, porque muchas veces uno, no sé, con un parcial les dice a los alumnos, bueno, quédense, nos quedamos un rato después de clase para poder darles una ayuda adicional, y uno ya no tiene el aula, entonces tiene que ir con los alumnos a la sala de profesores, buscarse un lugar, ¿sí? Entonces, hay obstáculos reales para una evaluación formativa más continua y más sistemática, porque lo que Perrenú dice es una tarea añadida, o sea, porque esto no reemplaza la evaluación sumativa, es una tarea añadida. Entonces ahí tenemos que tener un poco de habilidad para encontrar formas para dar retroalimentación a los estudiantes que sean viables en los tiempos disponibles, con los espacios disponibles. Otra autora, Lori Shepard, dice, bueno,
la idea de evaluación formativa requiere en parte un cambio del contrato didáctico con el alumno, porque todos somos docentes, todos hemos tenido la experiencia que muchas veces cuando los alumnos frente a un trabajo, un parcial, se acercan a preguntar por los errores, porque algo no entendieron, algún señalamiento, y muchas veces lo que quieren es obtener una mejor calificación. Uno a veces no tiene la sensación de que no hay un interés genuino, digamos, por entender el problema, sino que, como decimos los docentes, vino a pelear la nota, ¿no? Y a veces los docentes también nos ponemos como a la defensiva. Entonces, la evaluación formativa requeriría un cambio de contrato didáctico donde el estudiante realmente tenga un interés genuino por entender cómo mejorar independientemente de la calificación y de su rendimiento, porque aún alumnos buenos pueden tener mejores resultados aún. Y de parte de los docentes una apuesta que todos pueden aprender y que todos pueden mejorar. Por último, en la misma línea, Jean-Louis Boniol habla de evaluación formadora en lugar de formativa, cuando se logra que el alumno de alguna manera internalice los criterios de evaluación. Entonces yo agrupé toda esta historia de preocupaciones en dos momentos, ¿no? Entonces tenemos un primer momento donde la evaluación formativa se ve como una evaluación puntual que se hace en algún momento con instrumentos sistemáticos, y un segundo momento donde se apuesta, digamos, a que la evaluación formativa sea un proceso más continuo y con metodologías que estén más fusionadas con las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Por eso muchas veces es difícil decir, ustedes mismos se estarán preguntando, ¿y yo hago evaluación formativa? ¿Cuándo la hago? ¿Qué de lo que hago sería evaluación formativa? ¿No? Entonces la idea es poder hacer un poco más conscientes esos procesos y ver si se le puede dar más lugar en nuestras prácticas, ¿sí? Con los tiempos disponibles, los espacios disponibles y esto que conversamos. Entonces, para sistematizar, ¿qué rasgos tiene la evaluación formativa? El primer rasgo es la contemporaneidad, la simultaneidad, digamos, con los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, la intención de mejora, ¿no? De mejora de los aprendizajes. Siempre implica algún tipo de feedback, de retroalimentación al estudiante acerca de su desempeño, y muchos autores hablan de feed forward, es decir, no solo una mirada hacia atrás, te faltó esto, esto está bien, esto está mal, sino qué tenés que hacer para mejorar, o sea, darle pautas, porque el alumno muchas veces entiende que algo no está al nivel, digamos, de lo esperado, pero no sabe qué tiene que hacer. Por las mismas razones que no lo pudo hacer antes, no sabe qué tiene que hacer para... No, entonces uno le puede dar un modelo, uno le puede dar pautas. A mí me pasó este cuatrimestre una alumna que me decía, yo entiendo todo lo que vos me decís que en el parcial faltó, pero yo no entiendo qué tendría que haber puesto, cómo tendría que haber estudiado. Y le dije, ¿por qué no lees el parcial de tal compañera? Para que ella tuviera como después de darle un montón de ayuda y todo, para que ella tuviera como alguna idea de qué era lo esperado, porque no lograba armar una idea de qué se esperaba como resolución, ¿sí? Entonces, no solo hay que dar como el comentario hacia atrás, sino qué podés hacer para mejorar. El feedback, las investigaciones muestran, porque hay mucha investigación sobre la evaluación formativa, la investigación muestra que es más efectivo para el estudiante cuando hay comentarios descriptivos, comentarios que ayudan a identificar los errores, que cuando hay comentarios evaluativos del tipo bien, mal, incompleto, revisar, ¿sí? Cuando hay comentarios explicativos, me parece que acá estás confundiendo tal cosa con tal otra, fíjate o ten en cuenta. Cuando hay comentarios, eso para los alumnos es de más ayuda. Cuando los ayudan a entender qué es lo que les falta, qué obedecen los errores, todo eso es más útil que juicios evaluativos.
Por supuesto, todos corregimos parciales los fines de semana hasta altas horas de la noche y todos sabemos que a veces uno alcanza a poner una puntuación y no le dan los tiempos para hacer este tipo de comentarios examen por examen. Pero uno puede ir teniendo un papelito al lado donde va notando los errores más recurrentes y después de manera grupal, antes de hacer la devolución de los trabajos, uno hace un comentario y una explicación que sirve de retroalimentación general para todos y no hace falta escribirle a todos en el parcial. Entonces, la idea es que uno busque estrategias para poder dar esta retroalimentación a los estudiantes y esta proalimentación. Los formatos, como vimos, pueden ser variados, puede ser desde pequeños exámenes, observaciones mientras trabajan, conversaciones con el alumno, porque a veces uno no sabe realmente, uno le pregunta al alumno, ¿y vos cómo estudiaste? Contame cómo estudiaste, para ver si uno lo puede ayudar a mejorar, ¿no? A veces uno necesita del diálogo con el estudiante para ver cómo puede mejorar su rendimiento. Lo central en la evaluación formativa es la comunicación, ¿sí? Es una situación de comunicación donde el alumno tiene que tener información clara, una conversación que se tiene que dar en un clima que permita que el alumno reflexione sobre su propio proceso. Se tiene que focalizar en lo esencial, no es que puedo tomar todo, hay que focalizarse en los puntos centrales. Y algo que dicen los autores es que la retroalimentación hay que darla a todos los estudiantes. Uno en general, 8, 9, 10, uno dice, están muy bien, pero aún los alumnos de 8, 9 y 10 pueden también mejorar aún más su rendimiento. Entonces el feedback hay que darlo a todos, no solo a los alumnos que tienen dificultades. Entonces, tomando estos dos momentos, cuando hablamos de los formatos de la evaluación formativa, después la semana que viene nos metemos en instrumentos, ¿no? Y estamos en funciones. Pero uno puede ir combinando formas, ¿no? Uno puede, por ejemplo, hacer un pequeño trabajo con entrega, sin nota, y después hacer como un trabajo más individualizado en un pequeño grupo con aquellos que tienen dificultades, o uno puede ir viendo por los grupos cómo van trabajando y aquellos de los que no tienen información hacer después una reunión más pequeña en algún momento. Sí, uno puede ir combinando estas formas de trabajo. En este sentido hay una frase de Perrenú que a mí me gusta, es algo así como cuando se trata de evaluación formativa hay que hacerle fuego con cualquier madera o cualquier madera sirve para leña. Entonces, en este sentido, siempre es mejor algún intento del docente de ver qué está pasando con el alumno y algún intento de ayuda que ninguno, aunque no sea perfecto en la forma. Si es distinto la evaluación sumativa, donde uno está acreditando el desempeño y tiene que tener unas exigencias mayores de validez, confiabilidad, que ya vamos a ver. Pero en la evaluación formativa cualquier ayuda va a servir más que ninguna, ¿sí? Estamos bien de tiempo, les queremos mostrar un extracto de una... no, esperen que me falta una diapo, esperen que corro las caritas, acá está. Los autores dicen que la evaluación formativa tiene que reunir algunas condiciones para que sea útil. El alumno tiene que poder expresar su nivel de comprensión con confianza, es decir, no tiene que disimular, tiene que ser honesto y poder decir yo la verdad de esta unidad venía bien con la materia y la verdad que estos textos no entiendo nada, y tiene que poder decirlo, si no, no lo vamos a poder ayudar. La información que se le da tiene que ser detallada, clara. El alumno tiene que poder aprender a autoevaluarse, a hacer un proceso, como decimos, metacognitivo, ¿no? Como decíamos antes, si el alumno solo se defiende, no le va a servir la evaluación formativa. Y los profesores deben creer que todos pueden aprender. ¿Sí? Esto es clave, esta idea de Bloom, de todos pueden aprender, a algunos les lleva más tiempo. Para que una evaluación formativa funcione, tenemos que hacer una apuesta muy grande a que todos pueden aprender.
Bueno, ahora sí, les voy a mostrar, esperen, voy a dejar de compartir acá, les vamos a mostrar una escena, una situación de evaluación formativa. Por ahí ustedes ya la conocen, es de una película que estuvo en el cine, una película argentina que estuvo en el cine hace unos años y que se llama El hombre de al lado. El protagonista es un profesor de diseño industrial, calculo yo que es diseño industrial, y en esta escena le está haciendo una devolución a 2 alumnos acerca de una maqueta. Entonces, miremos la escena como una situación de evaluación formativa y tratemos de pensar qué cosas están bien de lo que hacen y cuáles se podrían mejorar. Es decir, vamos a hacer nosotros una evaluación formativa del docente haciendo evaluación formativa. Esperen que me tengo que concentrar un ratito para poder, porque me parece que de acá dejo de compartir y ahora vuelvo a compartir. Esperen. Mira. Ah, no, esperen. Esperen que así se las puedo poner grande. Esperen, compartir. Dami, decime. Mira, es como que tiene una desproporción estructural bastante importante, ¿no? Esto se nota, se ve, ¿lo ves? Un poco. ¿Vos lo ves? Sí, ¿no? Es como que podrías apoyar un tanque de guerra arriba de la silla si tuvieras ganas o si tuvieras alguna necesidad. Ok, dejamos de lado también la cuestión estructural y hablamos de otra cosa. Comodidad cero, mira, da toda la sensación visual de que si te sentás, te apoyas la espalda contra la cosa esta, te vas de orto para atrás, ¿no? O sea, es divina, pero te vas a comer muchos juicios de gente paralítica, ¿no? Ahora hay una cosa que está buena, pero por ahí me lo pueden aclarar ustedes, que es ¿cómo hago para subirme? O sea, doy un salto. No es práctico, ¿no? Ergonomía, cero también. Bueno, entonces, ¿qué decís? ¿Que yo la siga trabajando o que ¿Directamente te metas a estudiar odontología? No, está bien, está muy bien. Está buena, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Te digo, la verdad está muy bien, sobre todo si dejas de lado idea, concepto, estructura, ergonomía, estabilidad y otros detalles menores que para qué vamos a venir a la universidad a estudiarlos. ¿No? Saca, por favor. Mira. ¿Qué es? ¿Qué es? La maqueta. No, te pregunto en serio, que no sé qué es. No sé si es una silla, un cheslón, una reposera, una barra de chocolate. Bueno, es como una reposera o un cheslón de interior. Si vos no tenés clara la tipología del objeto, es muy poco lo que yo te puedo ayudar. A ver, déjame adivinar. Inspirada en Mies van der Rohe, ¿no? No, pero me gusta mucho Mies. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Te encanta? ¿A vos te gusta? ¿Sabés quién es, no? Claro. Chicos, lo que hizo Mies lo hizo hace como más de 80 años. Yo no puedo creer que hoy, 2010, la propuesta siga siendo la misma, pero muchísimo peor. Ojo, porque como camilla de kinesiólogo esto es fenómeno. Bueno, la escena es un poco, dentro de la película es un poco jocosa, entonces es con algunas partes más extremas. Pero, ¿qué es lo que...? Vamos primero con lo que no nos gusta como situación de evaluación formativa. ¿Qué hace mal el docente que no nos gusta, que le diríamos que tiene que mejorar?
en realidad hace algo punitivo, ¿no? Y inhibitorio para el alumno, de formativo no tiene nada. Es como que en realidad está haciendo una evaluación más sumativa de inicio que otra cosa, ¿no? Y además inhibe al alumno, no permite feedback para nada. Claro, hay un tono, una manera de comunicar que Descalificatoria. Descalificatoria, ¿no? Sí, que no estaría esto de permitir que el alumno se exprese. ¿Qué más? No le da la confianza suficiente para poderse expresar. Y también la otra cosa es que trata de que el alumno opine como él. Por lo que del vea lo que él... por lo de cuando le cuestiona que se inspiró en un diseñador. Sí. Exactamente. Se burla del alumno y me parece que hace como un abuso de la situación de docente, de poder, o sea, hay una suerte de maltrato para el alumno. Sí, yo iba a decir justamente lo mismo, la vi como una situación muy violenta, el trato es denigrante, de hecho todo el tiempo los está haciendo sentir tontos, menos, y ellos ni siquiera pueden opinar, porque no les da ni el lugar para que opinen, o sea, prácticamente es lo que yo digo, y punto, y lo que hiciste es, perdón la expresión, eso es lo que les está diciendo, entonces no creo que haya posibilidad de que alguien aprenda en un contexto tan violento. Sí, incluso ahí retomando lo que decía Miriam, es como que, vieron cuando decíamos, bueno, no hace falta, que la evaluación formativa no es sobre todo, hay que elegir los puntos, o sea, porque si el alumno eligió un estilo estético de tal diseñador y él le gusta, aparentemente eso no hace al trabajo. Entonces, ¿para qué estar cuestionando eso? Si había otras cosas para evaluar, eso es como más de gusto. ¿Y qué pasa con la retroalimentación y la proalimentación? No, es que si no les permite... No hay retroalimentación. Además, o sea, si es no solo... hablar y trabajar sobre... Un monólogo. Esperen, vamos primero con Alejandra. Hablando junto con Ana, dale. Sí, no, que yo digo que si no se les permite trabajar sobre sus errores y que ellos lo puedan decir, o por qué hicieron de determinada manera un procedimiento, una estética, lo que fuera, es imposible que ellos puedan trabajar sobre los errores. Además que a veces los alumnos, algo que se puede pensar que es un error, no es tan así, cuando el alumno puede explicar qué pensó, y hasta puede permitir que el resto tenga una visión diferente. Entonces es muy poco enriquecedor lo que está haciendo ese profesor. Está perdiendo oportunidades. Está inhibiendo la capacidad creativa de su estudiante, lo está cercenando, y como no le hace ninguna proalimentación, a la final el chico se va a ir asustado y sin saber qué fue lo que pasó. Hay dos levantando la mano, Gustavo y Huarte Catamarca. ¿Vamos con Gustavo? No sé cuál estaba primero. Igual, me agrego a los comentarios de los compañeros, pero quería marcar que por lo que parece ser son alumnos avanzados, porque ya están diseñando maquetas, o sea, es ya más una situación de una didáctica profesional. Entonces todo esto que estamos comentando me parece más marcado aún, porque están cerca de ser colegas, y la verdad que los denigra bastante, ¿no? Cuando realmente debería, me parece, estimularlos, y bueno, comparto con los compañeros, pero quería marcar eso. El momento. Huarte ese debe ser el apellido. Hola. Sí. Bien. Sí, yo aparte de compartir todas las opiniones que han dicho, lo primero que me vino a la mente es cuántas veces nos ha pasado a nosotros tener un docente hacia el frente, y bueno, cómo nos ha inhibido y nos ha hasta marcado en algunas ocasiones. Por otro lado, cuántas veces vemos colegas nuestros actuando de esta forma. Y ya metiéndonos en la película, los que la hemos visto vemos cómo uno no es un profesor aislado de su realidad. ¿Por qué? Porque el tipo está haciendo con sus alumnos lo que el vecino hace con él.
inhibirlo, denigrarlo, ningunearlo. Entonces, ¿cómo trasladamos nuestro mundo propio a situaciones donde podemos encontrar una víctima que por temor lo más probable es que no se revele, ¿no? Me hace acordar también a la película de Wall, cuando el profesor maltrata a los alumnos, llega a la casa y es maltratado por la esposa. Sí. Había dos más levantando la mano, a ver quiénes son. A ver, Dami, ¿me ayudas? Porque hay muchas pantallitas. No, Elena. Elena. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, en realidad comparto lo que dijeron todos y también esto de diseño, por lo que entendí era una materia de diseño, mi pareja es arquitecto y tienen diseño desde primer año hasta quinto, ¿no? Hasta que terminan. Y los docentes, él estudió en la UBA hace ya unos cuantos años y eran así. O sea, decían, esto es horrible, andate a hacerlo de vuelta. Y pensando en esto, ¿no? Que claramente no es formativa en lo absoluto, porque al docente no le interesa ver cuál fue el proceso de razonamiento por el cual el estudiante llegó a hacer eso, ¿no? Más allá del estilo que le guste o no le guste, es si el proceso de razonamiento estuvo bien o no, para ver si incorporó lo que supuestamente estoy dando, ¿no es cierto? Los contenidos. Y además esto, la actitud del docente de decir, bueno, evidentemente andate a estudiar odontología, o sea, no todos pueden aprender. Y eso es algo que, bueno, yo creo que ahora ha cambiado, ¿no? Está empezando a cambiar esto de que todos pueden aprender, pero cada uno con sus procesos de aprendizaje que no son siempre a la misma velocidad que uno lo espera. A mí me ha pasado como docente, ver un chico que está en primer año, pasa a segundo, así arañando, y en segundo no entiende y me pregunta, profe, yo no entiendo, leo 3, 4, 5 veces y no entiendo. Preguntá, animate a preguntar. Bueno, por supuesto que recursó. Ahora el segundo año está de vuelta haciendo la misma materia y ya hace preguntas, y buenas preguntas. Entonces yo lo vi en carne propia, digo, realmente, o sea, cada individuo tiene sus tiempos, pero si no está ese interés del docente y ese concepto de que realmente todos pueden aprender si uno les da las herramientas y el espacio adecuado para ver cómo está razonando, ¿no es cierto? Ahí estaba claro que no había espacio para nada. Era esto, me descargo yo porque la paso mal en mi vida privada y con quien puedo hacer abuso de poder lo hago, básicamente. No, y no Pero les sí. da porque la chica en un momento pregunta, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Esto ya lo dejo y arranco con otra cosa? O sea, no les dice qué tienen que hacer para mejorar, ¿no? Eso es lo... Sí. ¿Puedo decir una cosita? Porque en realidad yo creo que no ha cambiado mucho. Yo soy arquitecta. En nuestra facultad es así, o sea, esa imagen de la película que también vi no me extrañó en absoluto y sigue siendo así, pero yo no sé si sucede en el resto de las carreras. En arquitectura particularmente, en diseño, hay los docentes que se consideran que para poder ser alumno uno tiene que tener algo. O sea, es lo que piensan, que uno tiene que tener algo. Como algo innato. Como algo innato. Y hay muy poco, en realidad en la cátedra de diseño particularmente, hay muy poco lo que te aportan. O sea, uno tiene que hacer, y en realidad uno tiene que ir descubriendo qué es lo que ellos quieren que vos hagas. Porque es lo que... En el grueso de las cátedras sucede eso, y sigue sucediendo hoy en día. O sea, a mí me han mandado a estudiar odontología, porque aparte no sé por qué les gusta odontología particularmente, más de una vez, y no te aportan, ¿no? No es que te dicen, no, bueno, esto no está bien porque, no sé, no está bien porque a mí no me gusta, porque Claro. está feo, ¿y por qué está feo? Porque no es la escritura que le gusta al docente. O sea, entonces como que uno tiene que ir aprendiendo como alumno a entender lo que quieren los docentes y a ir haciendo más o menos lo que ellos quieren dentro de lo que uno quisiera, porque lamentablemente en nuestra formación de arquitectura es así. En lo que dice Mariana, cómo la evaluación se empieza como a fusionar con un montón de creencias que exceden la evaluación, ¿no? Como que el aprendizaje depende, como que la inteligencia o lo que sea, o el don para el diseño, es algo innato y que uno no lo puede desarrollar, está o no está simplemente para detectar y decir vos sí, vos no. Entonces fíjense cómo la evaluación se empieza como está muy imbrincada con creencias que exceden la evaluación, ¿no?
y también cómo hay prácticas que dentro de cada carrera, de cada disciplina, tenemos tradiciones. Tenemos ciertas tradiciones. La pregunta que nos tenemos que llevar es, bueno, ¿cuál es la tradición dentro de la enseñanza o de la medicina o del diseño o de la economía? Porque hay como prácticas que se van transmitiendo de generación en generación. Ahora, a mí me gustaría mirar, vimos todo lo que el docente hace mal, ¿no? Que toma la situación de evaluación para un ejercicio indebido del poder del docente, que no les está diciendo a los alumnos qué tienen que hacer para mejorar, que no los motiva, que al contrario es desalentador porque es muy brutal en los comentarios, ¿no? Todo esto lo hace mal. Ahora, ¿qué hay como un atisbo de evaluación formativa en la situación? No como algo que esté funcionando bien. Lau, perdón, relacionado con lo que vos decís, hay algunos comentarios en el chat. A mí lo que estaba diciendo es que ella, que pertenece al diseño industrial, actualmente ya no están así, se han mejorado mucho los procesos de evaluación en la carrera, y Víctor comenta que con este ejemplo uno se da cuenta también de la complejidad del acto de evaluar, ¿no? Que bueno, tiene que ver con justamente el sentido de nuestro seminario. Bueno, ¿qué les parece que por ahí este docente tendría como potencial para hacer una mejor evaluación formativa? A ver, acá alguien pone, el docente enumera exacto. Hay algo de esta escena que me parece que si uno tuviera que trabajar con este docente, lo que hay como de positivo es que el docente tiene claro los criterios. Él les habla de forma, de estructura, de ergonomía, del tipo morfológico. O sea, él la evaluación la está haciendo de manera muy brutal para el alumno y poco productiva, pero él en la evaluación no dice únicamente esto me gusta, esto no me gusta. Él está señalando cosas de forma, tienen en su mente como criterios de evaluación, que eso no es menor, porque él lo maneja mal, pero les menciona, bueno, ¿y acá cómo se va a subir a la camilla? Y esto estructura, tenés que respetar el tipo morfológico. Entonces eso es rescatable, ¿no? Que él tiene claro unos criterios que no maneja bien, porque le podría decir al alumno, bueno, mira, de esta producción, miremos si respeta el tipo morfológico. ¿Qué pasa con la estructura? Mira, me parece que la persona no se va a poder subir porque esto está muy alto, ¿no? Entonces, me parece que eso es positivo en la escena, que él tiene unos criterios. Como que hay problemas en lo actitudinal y en la apuesta al aprendizaje del alumno, pero eso, les da categorías para pensar, alguien está poniendo en el chat. Eso no es menor, porque si todo esto fuera además de la mano de a mí me gusta o a mí no me gusta, es peor. Por lo menos él está refiriendo como algunos criterios. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Me parece a mí que los criterios están bien de evaluación, pero para mí que creo, se me ocurre que no fue claro cuando él propone la actividad, porque los criterios él los tiene claro, pero los alumnos no tenían claro la actividad en realidad que iban a desarrollar. Es un producto de aprendizaje, una maqueta, y entonces quiere decir que tu alumno con tu acompañamiento es capaz de construir ese producto de aprendizaje. Y si yo veo que mi alumno construye algo totalmente diferente a lo que yo planteé en mi práctico al comienzo de la actividad, entonces sí puedo decir que está todo, que el alumno no interpretó, pero para mí no fue claro en las consignas y no hubo un acompañamiento, porque si no el alumno, tiene que haber un alumno que sea capaz de construir un producto. Yo me sentiría fracasada porque mis alumnos no son capaces de construir un producto de aprendizaje. Una maqueta es un producto de aprendizaje. Bueno, pero acá, Patricia, a ver, algo que es rescatable también es que él está haciendo una instancia de evaluación formativa, porque no es la entrega final que le dice aprobaste, no aprobaste. O sea, se está juntando Claro. y algo les dice. Lo que hay que ver acá es que lo que les dice es tan demoledor que a lo mejor hubiera sido mejor nada, ¿no? Pero bueno, está habiendo una instancia de evaluación formativa.
Después nosotros vamos a ver en la unidad 3 que hay instrumentos también que permiten comunicar claramente a los alumnos los niveles de desempeño, como son las rúbricas, ¿no? Entonces, esto da como mucha estabilidad a la situación de comunicación de la evaluación formativa con el estudiante. Después los vamos a ver. Bueno, hay gente que quedó sin hablar, hay algunos acá levantando la mano, perdonen si no les doy la palabra, pero a veces... Yo solamente quería hacer una acotación, digo esto de entender también qué es ser docente, porque una a veces se confunde que una persona que supuestamente sabe mucho de algo, instintivamente puede ser docente. Y a mí me parece que ahí no todo el que sabe mucho de algo puede ser docente, o por lo menos no está preparado para hacerlo. Me parece que ahí hay una cosa bastante... Este señor puede saber mucho de lo que estaba hablando, pero evidentemente le faltaba un poquito de aprendizaje de lo que es la docencia, me parece. Segura. Bueno, les vuelvo a compartir pantalla, nos queda una última diapo. Esperen que ahora viene la parte donde a mí todo esto me lleva un tiempo. Esperen, Después de 2 años de clases por Zoom todavía... Ahí estamos. Entonces, acá, compartir pantalla. Y volvemos. Bueno, tengo una última diapo que tiene que ver un poco con todo lo que venimos conversando. ¿Cuál es el contexto y las dimensiones de la evaluación en la universidad? Dentro de la universidad, la evaluación no es en general la decisión de un docente aislado. Ese docente trabaja en el marco de una cátedra, donde en general las decisiones se toman de manera compartida. A lo mejor el docente individual tiene autonomía para diseñar el examen de su propio curso, pero en general las formas de evaluación son acordadas dentro de una cátedra. También dentro de esa cátedra, dentro de una carrera, también hay tradiciones, ¿no? Uno ve carreras donde hay un fuerte dominio de de las pruebas de respuesta cerrada, otras carreras donde los alumnos pasan por toda la carrera y jamás vieron un instrumento de pruebas objetivas. Entonces, y por ahí eso no tiene que ver tanto con el tipo de contenido a evaluar, sino que uno podría pensar que hay como ciertas tradiciones, ¿no? Y entonces un poco... como decía la compañera, piensen que el nivel universitario es el único nivel que no exige una formación pedagógica especializada. Para la educación básica y la educación secundaria, quienes son docentes tienen que tener una titulación específica. En el nivel universitario asumimos, por la edad de los alumnos, por la complejidad del contenido, etcétera, que quien es especialista en el contenido ya puede enseñarlo, pero esto en otros niveles educativos no es así. Entonces, están los docentes que emprendemos una formación especializada en docencia universitaria, en pedagogía, en enseñanza con tecnologías, pero muchas veces las prácticas se van pasando un poco de generación en generación. Entonces, dentro de las cátedras hay maneras de pensar la evaluación y manera de hacer las cosas que se van compartiendo. Entonces, las decisiones de un docente no son individuales. Por fuera de este primer núcleo, además cada universidad y cada facultad fija un régimen académico, que eso en general define cuáles son las instancias de evaluación, o en general las cátedras pueden elegir si la materia va a ser con final obligatorio, con promoción directa, y dentro de ese esquema, las instancias de evaluación... ¿Me están escuchando? Pues me han desaparecido las caritas, tenía miedo de que se me hubiera desconectado internet. Entonces, cada facultad establece un marco normativo que estipula por ahí no el tipo de instrumentos, pero sí las instancias, las formas de promoción, o limita un poco los tipos de instrumentos, porque si dice 2 exámenes individuales, ¿no? Para la regularidad el alumno tiene que aprobar 2 instancias de evaluación individual, ya eso limita ciertos instrumentos o focaliza en la utilización de ciertos instrumentos.
Y además, digamos, está el marco normativo del sistema universitario. En general, la Ley de Educación Superior deriva a cada universidad, en el marco de su autonomía, la definición de las formas de enseñanza y de evaluación. Pero algunas de las carreras que están de grado, que están dentro del artículo 43, o las carreras de educación a distancia, en los estándares que establece la CONEAU, a lo mejor aparecen algunas definiciones relativas a la evaluación. Entonces, lo que quiero mostrar es que la evaluación en la universidad no es que es un asunto individual, que es un asunto más bien que tiene que ver con los equipos de cátedra, y que las decisiones respecto a la evaluación se dan dentro de un conjunto de posibilidades y restricciones, ¿sí? Por otra parte, la evaluación es un proceso que decimos que es complejo porque está atravesado por múltiples dimensiones. En primer lugar, las más evidentes son las dimensiones técnico-instrumentales. Con esto nos referimos a la pericia técnica, digamos, las habilidades que requiere la selección, el diseño de instrumentos de evaluación, la corrección, y que son habilidades, digamos, menos intuitivas que la enseñanza, ¿no? Alguien que maneja el contenido de su materia, con cierta dosis de motivación y empatía, más o menos podrá usar estrategias más sofisticadas, menos sofisticadas, pero alcanza. En cambio, la evaluación requiere habilidades más complejas, ¿no? Para pensar la calificación, el diseño de los instrumentos, el diseño de las consignas. En los últimos años, además, esto se complejizó aún más por la incorporación de algunas formas de evaluación mediadas por tecnologías, ¿no? Que requiere, además de el dominio del arsenal técnico de la evaluación, el manejo de algunas herramientas tecnológicas. En segundo lugar, decimos que la evaluación está atravesada por dimensiones sociales, porque las universidades somos una agencia responsable, en definitiva, de asegurar a otras agencias sociales que los egresados disponen de una serie de competencias que los habilitan para el ejercicio de ciertas profesiones, que están expresadas en los planes de estudio bajo el título de alcances y que a nivel más específico están expresadas en los objetivos de aprendizaje de una materia. Entonces, esto atraviesa también la evaluación, porque la evaluación, entonces, como dice un autor que se llama Ernest Haus, ya no es un asunto interpersonal, es un asunto público. Los docentes universitarios, con cada materia, con la evaluación de cada materia, estamos entregando un pedacito del título. Entonces eso nos da una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque al mismo tiempo de promover el mejor desarrollo del alumno, su máximo potencial, que todos puedan, tenemos también este otro rol de asegurar que los alumnos han cumplido o no cumplido esto que Leal llamaba las exigencias del sistema de formación, porque estamos asegurando a otras agencias sociales que el alumno sabe o pensamiento proyectual 2, o didáctica 1, o cirugía maxilofacial, en la evaluación sumativa estamos asegurando que el alumno domina los conocimientos, las destrezas, las disposiciones previstas en el plan de estudios. En tercer lugar, la evaluación está atravesada por dimensiones políticas. ¿A qué nos referimos con esto? Todos sabemos que las universidades y los sistemas educativos juegan en un doble filo entre propósitos de promoción social, de desarrollo de las personas, pero al mismo tiempo operan internamente mecanismos de selección donde no todos los alumnos llegan al final de la carrera, ¿no? Y esto donde se visibiliza es en los actos de evaluación, es como que queda visibilizado, expresado en la evaluación esta selección que terminan haciendo las instituciones educativas. Siempre la evaluación implica un acto de poder,
Y el poder lo detenta quien es el dueño del referente, diría Ravela, ¿no? Y quien tiene el derecho, la voz para la enunciación del juicio de valor. Por supuesto, la evaluación siempre implica el uso de un poder, pero ese poder, por supuesto que tiene límites, que está basado en una autoridad de los docentes, y por supuesto, esto nos lleva a la cuarta dimensión, limitado por cuestiones éticas, ¿no? Lo que veíamos en este caso de un abuso del poder. La evaluación siempre es un acto de poder, pero ese poder tiene que ser genuino, legítimo. La evaluación está atravesada por cuestiones éticas porque implica un juicio de valor sobre otras personas. Esto nos da una responsabilidad enorme porque esos juicios de valor muchas veces tienen consecuencias fuertes sobre las vidas de las personas, ¿no? Seguramente les ha pasado a ustedes alguna vez alumnos que desaprueban una materia y nos dicen, entonces se ve que esta carrera no es para mí, voy a dejar la carrera, o sea, estamos emitiendo juicios de valor, tomando decisiones, y eso tiene un impacto muy grande para las personas. Por eso la evaluación tiene que basarse, dice Ernest Haus, en principios de equidad y de justicia. ¿Cuándo una evaluación es justa? Dice él. Y él se basa en la teoría de la justicia de un filósofo que se llama Rawls, que habla como de la sociedad justa, pero toma una metáfora de Rawls y dice, una evaluación es justa cuando cualquiera de los involucrados aceptaría estar en cualquiera de los lugares. Es decir, una evaluación justa cuando yo como alumno, cuando aceptaría yo ser el alumno, cuando aceptaría ser el profesor que va a corregir, cuando la aceptaría siendo las autoridades de la facultad, cuando la aceptaría siendo las agencias sociales que después van a ser usuarios de los egresados. Entonces, una evaluación es justa cuando para todas las partes involucradas esa evaluación es razonable, es legítima, ¿sí? Bueno, dejo de compartir. Lo que quisimos mostrar en esta primera clase es que en la evaluación nunca hay nada dado, no hay nada de natural, aunque algunas formas de evaluación en nuestras prácticas cotidianas estén naturalizadas, siempre son producto de decisiones y decisiones que son contextualizadas en una cátedra, en una facultad, en una universidad, en función de recursos disponibles, de tiempos, de una dotación de cátedra. Bueno, hoy nos focalizamos en lo que serían los principales tipos de evaluación en función de las decisiones a tomar, y el miércoles que viene vamos a adentrarnos en el tema de los instrumentos de recolección de información. Pero antes de terminar, Damián les va a contar un poco, ahora que ya entramos en tema, cómo es la estructura de trabajo semana a semana. De esto que contamos hasta acá, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario que no haya quedado compartido? Bueno, vamos, Dami, si no lo ponen en el chat y después lo retomamos. Bueno, muy bien. Como les comentaba Laura, en este ratito que nos queda lo que yo voy a hacer es comentarles cómo está estructurado el trabajo de nuestro seminario, la propuesta que vamos a hacerles. Y para eso voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el aula de campus que ya todo el mundo tiene acceso, ¿no? Bien, como pueden ver, ustedes tienen el aula dividida en distintas solapas, esto es común a los otros seminarios, ya tienen publicado el programa, el cronograma o la hoja de ruta, un archivo con las comisiones tal como estaban organizadas cuando comenzamos, cuando abrimos recién el aula. Me han pedido algunos cambios y yo ya los realicé, los cambios que recibí hasta el momento. Entonces, lo que les habíamos pedido para que podamos organizarnos mejor es que si alguien quiere cambiarse de comisión, lo hagamos en el marco de esta primera semana. Así ya después, cuanto antes mejor de hecho, porque como tienen actividades grupales para hacer, y dicho sea de paso,
como varias personas se pasaron para la comisión 3, lo ideal sería que las 3 comisiones queden balanceadas en cantidad de estudiantes. Si hay 2 o 3 personas de la comisión 3 que no tienen inconvenientes, por ejemplo, en pasar a la 1 o pasar a la 2, me mandan mensaje por mensajería interna y hago ese cambio, así quedan parejos en cantidades, ¿sí? Bueno, acá tenemos ya los foros habilitados con los que van a trabajar esta semana. Voy a ingresar, por ejemplo, en el foro de presentación y conformación de equipos, ustedes van a encontrar 2 hilos diferenciados, ¿sí? Los pueden ver acá. Por ejemplo, acá estoy como si yo fuera estudiante de la comisión de Brenda. Entonces, por un lado, tengo el hilo de discusión en el cual nos vamos a presentar. Entonces acá está la consigna que nosotros pensamos, Brenda ya la publicó, las otras profes también, ¿sí? Y acá lo que ustedes tienen que hacer es apretar donde dice responder. Un detalle para quien no está muy familiarizado con Moodle es el hecho de que traten de siempre responder al mensajito que puso la profesora, ¿sí? Porque muchas veces uno le responde al último compañero y entonces Moodle lo que hace es ir como achicando el espacio de la respuesta, salvo que ustedes deseen responderle a un compañero y no Brenda, ¿sí? Pero bueno, pequeños detallitos que a veces ayudan. Entonces les decía, tenemos que presentarnos, también tenemos que informar con qué equipo vamos a trabajar, y entonces para eso está el hilo de conformación de los equipos, ¿sí? Y también tienen dentro de la solapa de presentación un foro de consultas que queda habilitado para la totalidad del seminario. Entonces acá Brenda ya abrió el hilo de foro de consultas de la Comisión 1, ustedes pueden realizar las consultas que deseen, ¿sí? Por otro lado, si nos vamos a la unidad número 1, ya tenemos el itinerario de la unidad, ¿sí? Todas las unidades van a tener la misma estructura, un itinerario donde nosotros les mostramos los distintos momentos con su bibliografía, la bibliografía está toda juntita acá. Dami, mostrarles como la estructura del itinerario. Voy a ver si, espero que lo puedan ver. Cuando aprieto acá, en el signito más, por ejemplo, ven que dice, el itinerario de la unidad 1 está organizado en 3 momentos, para cada uno les indicamos las tareas a realizar. Entonces, primer momento, ¿qué es evaluar? Aprieto el signito más, a ver si pueden ver que se abrió una ventana. Sí. Que dice qué es evaluar. Entonces acá lo que tenemos es cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en este primer momento, cuáles son las lecturas, que en este caso es la ficha número 1 de Ravela, las orientaciones para la lectura, que es el mismo archivo para toda la unidad, y además que este primer momento cuenta con una clase sincrónica, que es la que estamos teniendo ahora, y que aprovecho para decirles que va a quedar grabada, y la van a encontrar la grabación por si quieren volver a verla, o para alguna persona que no tenga la disponibilidad para estar sincrónicamente de 18 a 20 los miércoles, van a quedar grabadas las clases, ¿sí? Entonces, si yo aprieto acá, por ejemplo, me voy a ir al texto, a la carpeta de bibliografía. Si no, la bibliografía la tengo toda juntita acá, ¿sí? Acá está la bibliografía de la unidad en esta carpeta, ¿sí? Acá están los textos, y por otro lado, acá tengo también la optativa. Y por último, como pueden ver, la actividad obligatoria. El trabajo en el seminario consta de 2 grandes líneas. Por un lado, hay actividades grupales que son obligatorias y están asociadas a la regularización del seminario. Entonces, en cada semana ustedes van a tener una actividad obligatoria cuya fecha límite es el martes siguiente. Por ejemplo, la actividad obligatoria de la unidad número 1, la fecha límite para entregarla, para que cada grupo entregue esa actividad, es el martes próximo, ¿sí? Como dice acá, martes 9. Siempre vamos a tener la misma estructura, y como les decía, son actividades que son obligatorias para la regularización del seminario, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, voy a entrar en la actividad obligatoria de la unidad 1, entro acá, y Brenda ya publicó, y las otras profes también, la consigna, y acá está el archivito PDF donde van a ver que se trata de mirar el programa de una asignatura, de una carrera de nutrición, y que puedan identificar cuáles son aquellas funciones de la evaluación que encuentran presentes en ese programa, ¿sí? Me vuelvo un poquito para atrás. Entonces les decía, tenemos actividades obligatorias, que son las grupales, y después, por otro lado, todas las semanas
lo que nosotros les vamos a proponer es que puedan entregar entradas o partes del trabajo final del seminario, que eso sí es de carácter individual. Se puede entregar todo junto al finalizar el seminario, o se pueden ir realizando entregas parciales. Nosotros, por ejemplo, acá ya les dejamos listo para que puedan realizar la entrega parcial de la primera parte o la primera entrada del portafolios. Si ustedes van realizando las entregas parciales, las tutoras pueden ir haciéndoles una devolución de lo que escribieron para ir mejorando justamente con esta idea de evaluación formativa, para que puedan ir recibiendo un acompañamiento. La persona que no desea hacer esto y desea entregar todo el portafolio junto al final del seminario, también lo puede hacer, pero ahí ya no va a recibir retroalimentación, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de la entrega del trabajo final. Entonces, estas entradas del portafolio, si se quiere, son optativas, en el sentido de que no los obligamos a que las entreguen. Es si desean tener una devolución. Para nosotros es muy recomendable que puedan hacerlo, y además les marca el ritmo, ya van avanzando. Después lo único que hacen cuando terminan el seminario, si pueden ir realizando las entregas parciales, es lo juntan todo en un archivo, realizan las mejoras indicadas por las tutoras y ya lo pueden entregar. Pero bueno, eso ya es en función de los tiempos de los cuales dispongan, ¿sí? Perdón, una pregunta, una consulta. ¿Las entradas al portafolio van a tener alguna consigna en particular o son producciones propias? Todas tienen consignas, sí, todas tienen consignas. Mira, yo por ejemplo voy a entrar en la entrada número 1, ¿sí? Acá está, y acá tengo mi consigna. Entrada 1, análisis de las funciones contempladas en el programa de evaluación de la materia que tienen a su cargo. Ah, Lau, ¿querés comentar cómo hacemos si por algún motivo no hay un programa sistematizado, o si el programa no incluye el apartado de evaluación? Está bien, sí, porque la estructura de actividades es, cada semana hay una actividad grupal y una actividad individual que en general, salvo en la unidad 3, es como la misma que hicieron en la actividad grupal, pero en ese caso les pedimos que trabajen con el programa de la materia que ustedes dictan o de una de las materias que dictan, ¿sí? Si alguien está haciendo el seminario y por ahí en este momento no da una materia, bueno, trabaje con algún programa de una materia que dio alguna vez. Sí, el programa es como un terreno de ejercicio. Si es la materia que ustedes están dictando actualmente, es más fácil, y eventualmente lo que piensen y se les ocurra lo pueden después implementar. Pero pueden trabajar con cualquier programa si en este momento no están dando una materia. Si dan varias materias, elijan con qué programa quieren trabajar, ¿está bien? Entonces, siempre la estructura es similar. Lo que hacen como actividad grupal, se les pide algo similar en el trabajo individual. El trabajo individual, como decía Damián, la entrega no hace falta que sea ahora, pero si ustedes lo van entregando, las tutoras les van haciendo comentarios para que ustedes vayan enriqueciéndolo y mejorándolo. Comentarios que no van a ser como el profesor de diseño, como comentarios más de evaluación formativa para que ustedes lo puedan mejorar. En ese trabajo, en los trabajos grupales, no hay esta exigencia, pero sí en el trabajo final van a ver que hay una mayor exigencia de utilización de la bibliografía. Ahí lo que se espera es que ustedes puedan ir articulando lo que van proponiendo, pensando a partir de las categorías conceptuales de la bibliografía. A ver, acá alguien pregunta... Una consulta, si no tiene esto de la parte de evaluación, el programa, ¿qué hacemos o elegimos otro programa? Porque yo en lo que es la UBA nunca me lo exigieron, en cambio en la facultad privada sí tengo la modalidad, pero bueno, me gustaría hacer el programa de la UBA. Claro, no hay problema. A veces pasa que los programas no tienen un apartado referido a evaluación. ¿Por qué no lo tienen? Porque en general como que refieren al régimen de promoción de la facultad. Es como que se da por sentado que se evalúa con 2 parciales, un final o lo que sea. Entonces, en ese caso, vos lo que podés hacer es trabajar, incluir, digamos, además del programa, el régimen académico de la facultad. ¿Se entiende? Porque aunque el programa no tenga un apartado de evaluación,
evalúan seguramente y evalúan teniendo en cuenta pautas que vienen del régimen académico de la facultad. Ah, pero ¿qué ponemos? Tiene 2 parciales y un final, 2 parciales, no sé, yo y un final a desarrollar, una cosa así. Y las Claro, adjunta el régimen académico de la facultad seguramente no te dice tiene un examen a desarrollar y una prueba objetiva, te debe decir algo parecido a como 2 exámenes presenciales, supongamos. y eso está en el régimen académico de la facultad. Debe haber alguna referencia. Porque a veces está el como reglamento docentes, del perdóname, Huarte, nosotros como docentes incluimos alguna otra forma de evaluación, por ejemplo, a través de trabajos prácticos y eso, pero no está escrito, no, es algo que se hace, pero no está escrito, ¿lo agregamos igual? Dale, contalo vos, contalo. En la materia se evalúa así, como para después poder hacer los análisis. Perfecto, gracias. Acá alguien pregunta por los grupos. A ver, como ustedes me parece que ya vienen de cursar otros seminarios, se conocen más entre ustedes que nosotros a ustedes, entonces seguramente ustedes ya vienen trabajando en grupos. Si quieren, mantengan los grupos. El único requisito que nosotros ponemos es que los grupos no tengan más de 6. Si alguien quedó en otra comisión donde no puede armar los grupos que venían trabajando, pídale a Damana el cambio de comisión, ¿está bien? Entonces, en el foro ustedes ponen, vamos a hacer tales, 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 tales. ¿Sí? Esto le informan a la tutora como la conformación del grupo. Si alguien por cualquier razón no tiene grupo, le avisa en el foro a la tutora y lo ponemos en otro grupo. Sí, lo que vamos a promover es también que los grupos estén conformados por personas que estén en la misma comisión, porque eso facilita el tema de la corrección. Como decía Laura, en cualquier caso, si alguien necesita realizar un pase de comisión, si lo hacemos en el marco de esta semana, lo podemos hacer. Había alguien que preguntaba cómo podían comunicarse entre los distintos equipos. Yo quiero mostrarles acá que una de las formas es que si ustedes acá arriba van a donde dice mi curso o Discord, donde dice personas, si yo aprieto donde dice personas, puedo acceder a buscar a todas las personas. O pongo todos, ¿sí? Acá en letrita de nombre y letrita de apellido pongo todos y vamos a aparecer todos, por ejemplo los de la comisión, o puedo buscar por letra, ¿sí? Y acá si saco esto, por ejemplo, vamos a aparecer todos. Acá estamos todos los que estamos en el curso, ¿sí? Damián, una consulta, ¿dónde hay que comunicarse contigo? Que dijiste en la parte interna del campus, la verdad que no sé. Claro, acá lo que se decía era eso, justamente lo que les estaba mostrando recién. Ven que dice, que me digan a mí por mensajería interna del campus, igual en tu caso, Miriam, ya te hice el cambio. Sí, Así que pero la me mensajería interna del gustaría... campus, ese ¿Cuál es es? este globito que tenés acá, ¿ves? ¿Sí? Acá te llega la mensajería interna del campus, entonces vos podés ver todos los mensajes que recibiste, ¿sí? Y los podés responder. Ahora, si querés buscar a alguien con quien todavía no te comunicaste y te sabes el nombre, entonces vas a las personas del curso. Acá arriba, vas a las personas y buscas en el listadito con quién te querés. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero mandarle un mensaje a Estela, entonces entro en Estela y aprieto mensaje. Y ahí estoy. ¿Sí? Y acá me vuelvo. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Claro, entonces, esta semana o entre jueves y viernes traten de ya en el foro poner los grupos, así ya pueden empezar a trabajar, ¿sí? No demoren mucho en eso porque ya es como que el lunes, martes ya tendrían que entregar la primera actividad. Las actividades grupales están pensadas para que ustedes tengan que pensar, pero que no les lleve tanto tiempo de escritura, ¿sí? Se resuelven rápido, no es que se les pide un trabajo de escritura de 10 páginas, ¿sí? Son como de fácil resolución. Entonces traten de ir llevando el seminario al día. Esta primera unidad es poquito, son 3 textos, 3 capítulos, lo que es la bibliografía obligatoria. La semana que viene por ahí ya es un poquito más. Entonces traten de ir llevando el seminario al día. Nuestra idea es que ustedes cuando terminan ya puedan entregar el trabajo final, ¿está bien? Entonces traten de organizar rápido los grupos para empezar a avanzar. Y algo que, entonces, esta semana tendrían que
comunicarlo, la presentación la mostraste, Dami, que se tenían que presentar. No, ¿no? Sí, porque es el mismo foro que se llama presentación y conformación de grupos. Y ahí adentro uno entra y están los dos hilos, para presentarse y para conformar los grupos. Hay que participar de los dos. Bueno, entonces comunican la conformación de los grupos lo más rápido que puedan y empiezan a trabajar en la actividad 1, que se resuelve a través de un foro, y es sencilla, y trabajan con la bibliografía. Y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Lo que no les dijimos que en la presentación lo que les proponemos es que se presenten, como ustedes ya deben saber, ya se presentaron en varios seminarios, me parece, les proponemos que se presenten haciendo como una foto de cuáles creen que son sus fortalezas y debilidades como evaluador. Pero ahí sean honestos. ¿Qué fortalezas consideran que poseen a la hora de evaluar los aprendizajes de los alumnos y cuáles son los desafíos que encuentran o los aspectos que creen que tienen que mejorar? ¿Sí? Como otra forma distinta de presentarse. Bueno, ¿nos quedó algo para decir, Agustina, Sol, Brenda? ¿Nos olvidamos de algo? Acá llegó Brenda, saluda que antes no, ahí está Brenda. Te vieron en la figurita igual. Justo. Bueno, un gusto. Bueno. Una última consulta, por favor. ¿La entrega del trabajo grupal se hace dentro del foro o van a abrir un hilo para subir el documento? En la unidad 1 va a haber un foro para la actividad 1. ¿Sí? Lo compartimos en el foro. Eso. Está habilitado el foro, ya está listo. Sí, ya lo vi. Lo que son las consignas generales, digamos, de presentación, armado de los grupos, están en la solapa presentación. Sí, tal cual. Y después la actividad 1 está en la solapa 1. Esta actividad es en el foro. La semana que viene va a ser distinta. Okay, muchas gracias. De resolución. ¿Es uno por equipo que lo sube? Sí, uno por equipo, ¿no? Sí. Después las tutoras van a tener una planilla de seguimiento y les van a computar, digamos, el cumplido, digamos, a todos los integrantes. Bueno, preguntas o del contenido o de aspectos organizativos. Yo tengo una duda. Sí. O sea, se sube el trabajo grupal, en el foro lo sube una, pero esos trabajos individuales que vamos haciendo cada uno, es como ese general, o sea, no... No, son dos cosas separadas. O sea, la actividad grupal esta semana es en el foro. Entonces ustedes responden la consigna en el foro. El trabajo final, el formato que tiene final va a ser un documento de Word, ¿no? Entonces ustedes van haciendo las partecitas y si las entregan ahora, las tutoras les dan feedback. Entonces, para la entrega de lo que llamamos las entradas del portfolio, sería una evaluación de portfolio, ¿no? Entonces, hablamos de entradas. Entonces, las distintas entradas, la herramienta que hay es una tarea donde ustedes suben un archivo. Pero lo vas a encontrar en lugares separados. Dedíquense en un ratito antes de empezar, fíjense, naveguen el campus, fíjense lo que está en presentación y en unidad 1. Siempre, como decía Damián, las unidades van a tener la misma estructura. Van a tener el itinerario, que es como el recorrido general, con qué hay que hacer en cada momento. Qué bibliografía, las orientaciones de lectura y las actividades. Y después tienen como otra manera de ingresar, que es toda la bibliografía junta, las orientaciones y las actividades. O sea, pueden entrar por un lado o por el otro. O entran con la cuestión secuencial del itinerario o tienen todo junto. Les recomendamos que vayan mirando el itinerario, porque uno a veces tiene toda la bibliografía junta y empieza por cualquier lugar. Entonces el itinerario les va a decir, este texto es para tal tema, este para tal otro, este para tal otro. Y les recomendamos que la bibliografía las lean mirando las orientaciones. Las orientaciones son como guías de lectura que tienen preguntas. Entonces son orientaciones, no hace falta que ustedes contesten las preguntas, es como para tener al lado mientras uno va como subrayando el texto, para ir mirando, no saltearse cosas, es como una guía,
o les vincula ciertos conceptos de los autores con las prácticas de evaluación en la universidad. Entonces las orientaciones que están ahí son para que ustedes lo tengan como si leyeran el trabajo con nosotros al lado. Fíjate en el apartado tal, el autor distingue entre tales cosas, qué valor puede tener para nuestras prácticas pensarlo así o pensarlo asá, ¿sí? Es como leer el texto con los profesores al lado. Entonces miren las orientaciones, no son preguntas que tengan que responder ni entregar ni nada, es una guía. Los va a ayudar a focalizarse, en este texto tengo que mirar estos conceptos. Entonces siempre van a tener las orientaciones, la bibliografía y la actividad obligatoria grupal y la entrada del portfolio que corresponde. El itinerario les ordena, hace primero esto, hace después esto, hace después esto. Es como si fuera el itinerario, vieron, cuando uno da clase al alumno no le dice, hoy acá está toda la bibliografía, acá está todo, uno les va diciendo en este primer momento vamos a hacer tal cosa, en el segundo momento vamos a ver tal otra, con tales autores, o sea, el itinerario sería como un poco la clase que nos ayuda en el recorrido. Y son esos genial y hermosos que hizo Damián, así que... Bueno, ¿les parece que entonces nos despedimos por hoy? Nos encontramos el miércoles. Bueno, Muchas gracias. Quedan Brenda, Sol y Agustina en la semana con ustedes, y después cualquier cosa el miércoles ponen en común si hay alguna duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta muy luego. lindo. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Saludos. Gracias, chao.